Saludos, saludos, mi estimado hermana y hermano en Cristo. Me da mucho gusto estar contigo de nuevo, Martín Zavala, compartiendo por este medio. Hoy quiero compartirte 7 cosas especiales y como el tiempo es oro y se va volando, te las comparto rápidamente con mucha alegría. Primero, este video tiene una razón muy especial de ser y te comparto de una manera breve y casi al estilo regiomontano, Monterrey de México, es decir, ahorrando tiempo. ¿Quién es Martín Zavala? Por si no me conoces, que hay muchos hermanos que no me conocen. Mi nombre es Martín Zavala, como les decía, soy originario de Monterrey, Nuevo León, México. Nací en la Iglesia Católica, crecí en la Iglesia Católica, pero de joven me fui alejando de Dios. En vez de acercarme más, me alejé tanto que me hice ateo. A los 19 años dejé de creer en Dios y me hice ateo. Duré 2 años sin creer en Dios, cero Dios. 2 años después llegan a mi casa los testigos de Jehová. Empiezo a estudiar con los testigos de Jehová y me hago de los testigos de Jehová. Empiezo a estudiar la Biblia con ellos, a volver a creer en Dios por medio de los testigos de Jehová, a empezar a orar por medio de ellos, a empezar a cambiar de vida también por medio de los testigos de Jehová. Pero llegó un poquito después un católico bien preparado que conocía de Dios, de la Biblia y de la iglesia, Héctor López, mi amigo, y me ayudó muchísimo y regresé a la Iglesia Católica. Cuando regresé a la Iglesia Católica, todo fue muy rápido. 1 año después, dejé la escuela, dejé el trabajo, entré como misionero laico a tiempo completo y desde allá hasta el día de hoy son 36 años a tiempo completo sirviendo en esta bendita Iglesia Católica. Y eso, hermano, es una gran bendición para mí. Es lo primero que te quiero compartir. ¿Quién soy yo de una manera muy resumida? Número 1. Número 2. Te decía que hay una razón muy especial de este video, aunque lo compartimos también como una enseñanza. Es una razón especial porque queremos dedicarlo con mucho cariño, con mucha alegría al canal católico de YouTube, Católicos por Convicción, ya que están cumpliendo el primer año y bendito sea Dios que ya tienen 10,000 suscriptores. Así es que queremos felicitar por este medio a todos aquellos que están suscritos a este canal. Si no lo has hecho, suscríbete. Católicos por Convicción, de mi hermano y amigo en Cristo, Risbel Meléndez. Felicidades, hermano Risbel, sigue adelante con todo el ministerio que está realizando por diferentes medios y en especial por este canal de YouTube. Que vengan muchos más, 20,000, 30,000, 50,000, 100,000, lo más pronto que se pueda, ya que nos urge que haya más medios como este, propagando el evangelio completo de Jesucristo en la única iglesia que Jesús fundó, la Iglesia Católica. Así que, mi hermano, felicidades, felicidades y de nuevo felicidades a ti y a todos los hermanos que te ayudan y que haya muchísimos más hermanos que se suscriban y promuevan este canal, Católicos por Convicción. Número 2. Número 3. El mensaje de hoy es muy especial, lo que te quiero compartir. Se llama Pentecostés personal y permanente y la apologética. Así como lo escuchas, hermano, de nuevo lo repito. El mensaje, la enseñanza, el testimonio, todo va a ir junto. Se llama así el día de hoy. Pentecostés personal y permanente junto o y con la apologética. ¿Por qué este nombre? Porque lo voy a hacer de esta manera. Durante estos próximos 35, 38 minutos, 40 máximo, voy a estar compartiendo brevemente algo del testimonio de mi vida, de lo que Dios ha hecho en este servidor suyo y al mismo tiempo unido con la enseñanza de la iglesia. Ya que lo que me ha pasado a mí, en realidad Dios quiere que pase con millones de personas, con muchísima gente, con todo aquel que crea en Él, de una fe verdadera. Y en esa medida que recibamos esa fe verdadera, nos llenemos del Dios verdadero que ha venido a salvarnos, a transformarnos y a liberarnos. Así que, mi hermano, ¿por qué se llama así? Primero, el título, recuérdalo. Segundo, tercero y cuarto ya. ¿Por qué se llama así? Es que mi vida como misionero y defensor de la fe, te la voy a resumir un poquito más ahora, en detalle. Resumida, pero algunos detalles importantes que Dios ha hecho en mi vida. Recuérdalo, son 36 años a tiempo completo, desde los 23 años hasta ahora, 36 a tiempo completo, compartiendo la palabra, evangelizando. ¿Y qué es lo que Dios ha hecho en mi vida? En resumen, primero, es una bendición que yo pueda compartir eso contigo, ya que es un regalo muy especial que Dios me dio
al llamarme temprano por pura misericordia suya, porque no hay nadie que lo merezcamos y yo menos, a servirle, no solo a recibirlo, sino también a servirle. Eso es una bendición. ¿Cómo y qué ha pasado en mi vida en resumen? Que es obra de Dios y por qué el título se llama así también. Primero, en esos 36 años, gracias a Dios, Dios me ha bendecido de muchas maneras. La primera, por supuesto, el gran regalo es recibir a Jesucristo. Número 1, al mismo tiempo que recibo a Jesús, recibo a la Iglesia Católica, la única iglesia que Él fundó, ahí mismo. Al recibir esa iglesia, entonces me incorporo a ella y en esos 36 años Dios me ha permitido escribir 21 libros, gracias a Dios. Muchos de ellos como autor yo solo, otros con otros hermanos que han estado colaborando conmigo o a la inversa, yo con ellos como coautor, con diferentes como con Juan Carlos, la hermana Priscila de la Cruz, el hermano Pepe, José Fierro y varios hermanos más, Silvia Bermúdez, etcétera, con los que he sido también. Pero 21 libros, escribirlos en estos años han sido una enorme bendición. Otra bendición grande es, fui el fundador y director del Instituto Diocesano de Teología en Ciudad Juárez, México. Un programa de formación de los más amplios que existen en todo el continente americano. Son 3 horas todos los sábados durante 7 años. 7 años, imagínate qué bendición formarse así. Pues gracias a Dios, Él me permitió que lo fundara y lo dirigiera. Y ese instituto ha crecido tanto que sigue funcionando después de 26 años, 29 años que ya está funcionando. Sigue funcionando y sigue extendiéndose, que eso es otra bendición. Se ha ido extendiendo y hay extensiones en esa diócesis de Ciudad Juárez, México, y yo fui el que tuvo la oportunidad de fundarlo, desarrollar todo el programa, etc. Tercero, no solo los libros, no solo el instituto, también viajar. He viajado por 13 países, gracias a Dios, predicando la palabra de Dios. No solo eso, Dios me regala una esposa y hijos, por supuesto, de lo mejor después de Dios que existe y estar en la iglesia. Mi esposa Silvia, mis hijos Luis, Daniela, Elsa, nieta, nietos, etc. Todos ellos, en realidad, Natalia, Alan, etc. Todos ellos, Leslie, Eric, etc. Son una bendición la familia. Y también no solo esa bendición de la familia. Dios me ha permitido dirigir y fundar sitios de apologética y evangelización en Internet. Tuvimos el regalo también de ser uno de los primeros, si no es que el primero, sitio de Internet. En cuanto apareció el Internet, ahí estábamos con el sitio defiendetufe.org. Defiendetufe.org. Después ayudamos también a dirigir el de apologética.org. Después el de defiendetufe.com, donde está la librería, defiendetufe.com. Eso fue otra bendición enorme que pudimos realizar en estos años. Además, otra bendición gigantesca de parte de Dios, fundar y dirigir actualmente la Escuela de Apologética Online DASAM. Sí, así como se oye, la Escuela de Apologética Online DASAM. Fue otra bendición, ya que a través de ella llegamos a muchos países, a otros continentes incluso, por medio del celular, la tableta, la computadora, 24/7. Hay mucha gente que se ha inscrito y es otra bendición. Podemos ayudar a sacerdotes, religiosas, laicos, diáconos, de todos los movimientos están inscritos. Cursillistas, catequistas, carismáticos, Juan 23, sin ministerios incluso, queriendo acercarse apenas, pero es una bendición gigantesca. Esa es otra de los grandes regalos que Dios me ha permitido compartir, realizar, y es como un testimonio breve, resumido, de lo que Dios ha hecho en mi vida, estimado hermano. Los libros, los sitios de internet, fundar el Instituto Diocesano de Teología, la Escuela de Apologética Online, por supuesto, los cursos que damos, talleres, conferencias por las parroquias, ministerios, movimientos, ir a predicar a otros países como Inglaterra mediante un traductor, etc. Son muchas bendiciones, hermano, que Dios me ha dado, gracias a Dios. ¿Y por qué te comparto eso como defensor de la fe y también como evangelizador? Ya que no solamente son enseñanzas de defensa de la fe, sino en muchas ocasiones también de formación de servidores, de formación de líderes, de formación pastoral, de formación teológica, profesor de la materia de apologética en el Seminario Mayor en Ciudad Juárez, etc. ¿Por qué? Es el número 4, porque Dios se ha ido manifestando en mi vida. Número 4, Dios mismo lo ha hecho. Número 5, y todo eso y muchas cosas que no te alcanzo a compartir, que han sido bendición, ¿cómo ha sucedido? Si tú me preguntaras a mí, ¿qué es Martín, hermano Martín? ¿Qué es lo que Dios más te ha ayudado o tú más has recibido de Dios? Que nos digas lo principal, lo que hace que te sigas moviendo, que te sigas impulsando, que sigas con el ánimo fuerte de, si yo pudiera y quisiera otros 33 años a tiempo completo, 36.
¿Qué es aquello que ha impactado más en mi vida desde mi conversión hasta el día de hoy? Por eso es importantísima esta enseñanza, hermano. ¿Cuál es una de las claves principales por las cuales yo he podido servirle todo este tiempo a Dios? Ha sido de mucha gloria para Dios, de mucha bendición para mucha gente, para cientos de miles o millones de personas por todos los medios si los juntamos. Hermano, hay algo especial que ha pasado en mi vida y te quiero compartir lo más importante, eso en estos minutos. ¿Qué es? De todas las cosas que he recibido, que han sido muchísimas bendiciones, la otra que no puedo dejar de mencionar, el estar 15 años, mis primeros 15 años como misionero a tiempo completo, los pasé en Apóstoles de la Palabra, junto al Padre Amatulli. Sí, de hecho esa fue una bendición de las más grandes que he recibido en mi vida, ya que de ahí bebí muchísimas cosas que después pude continuar, desarrollar, hacer crecer, etc. El Padre Amatulli, el cual es sin duda el padre de la apologética moderna. El padre de la apologética moderna en el campo hispano, sin duda alguna, es el Padre Amatulli. Pues tuve esa oportunidad de servir allí 15 años a tiempo completo, de ser el director de ellos en Estados Unidos durante algunos años, de la región norte de México también algún tiempo, y de por supuesto estar acompañándolo muchas veces a él en diferentes ciudades, en diferentes lugares de México y sobre todo de Estados Unidos. ¿Qué es entonces, hermano, aquello tan importante que ha marcado mi vida de servicio, de mi vida con Dios, que te puede ayudar a ti? Eso es lo que te quiero decir. Lo que te voy a compartir ahora es de lo más importante, porque no solo marca, no solo señala, no solo impulsa, no solo deja huella, sino que es algo que es para ti también, y por eso la importancia de escoger este tema a la hora de celebrar con el hermano Richbel y Católicos por Convicción este año con los 10,000 suscriptores y que haya muchos más. ¿Qué es eso? Hay algo especial, hermano, que ha influenciado de manera gigantesca. Es el número siguiente. Más bien ahí, perdón, yo estaba viendo los apuntes. Es este mismo número. ¿Qué es todo aquello que marca mi vida de servicio, mi vida cristiana, familiar, etcétera? El Espíritu Santo. Así como lo oyes, el Espíritu Santo en mi vida, que es ese mismo Espíritu que nos comparte y enseña la palabra de Dios y ha vivido en la iglesia en estos más de 2000 años. El Espíritu Santo, hermano. Sí, sin duda, ni que darle vueltas, ni muchas vueltas. Te comento rápidamente algunas cosas para que lo veas como yo lo veo en mi vida y como lo enseña la iglesia al mismo tiempo en la Biblia y en los 2000 años que tenemos en la tradición apostólica, unidos por supuesto al magisterio de la iglesia. Cuando empecé yo, te comentaba que yo empecé alejándome de Dios de joven, me hice ateo, después testigo de Jehová y después un hermano católico me ayudó a regresar a la iglesia católica. Ahí va el primer golpe. Cuando alguien me ayuda a regresar a la iglesia católica, no fue solamente alguien, es alguien que tenía una relación directa con la acción del Espíritu Santo en la iglesia. Desde el Concilio Vaticano II, más fuertemente, que el Papa deseaba ese nuevo Pentecostés para la iglesia, pues este hermano Héctor pertenecía a estaba cerca o integrado a una comunidad de alianza en Monterrey, Nuevo León, México, GESED. Y esa comunidad de alianza está integrada o unida o pertenece a la red La Espada del Espíritu, que es también una comunidad de alianza. ¿Cuál es el eje central en ellos? El Espíritu Santo. Sí, cuando uno se pone a revisar en la historia y surge la renovación carismática, unos años después, poco después, muy poco tiempo después, algunos en la renovación se dan cuenta que quieren pasar a un nivel más fuerte de vida interior, de vida espiritual, pero también de vida comunitaria, y también de compartir toda la vida en realidad entre ellos, como una fraternidad más unida entre ellos, con la familia, incluso lo económico, etc. Y surgen las famosas comunidades de alianza, que hay muchas con diversos nombres por todo el mundo, no muchas, pocas, pero que son de gran impacto y bendición a nivel mundial. El hermano, amigo mío, Héctor, estaba allí. Y por eso él, esa vivencia del Espíritu, la compartía, esa vivencia del Espíritu Santo en su vida, ese encuentro con Dios que había tenido allí, me lo transmitía. Siempre que lo veía cuando yo estaba con los testigos de Jehová, era un hombre que cargaba la palabra de Dios, era un hombre que daba testimonio de un Dios vivo, era un hombre que constantemente me decía: Dios te ama, Martín, Dios te ama, Martín, cada vez que nos mirábamos, Dios te ama, hermano Martín, Dios te ama, Dios todavía hasta hoy lo recuerdo, 36 años después, Dios te ama, Dios te ama.
y yo estaba escuchando a los testigos de Jehová. Pero ese hombre que había estado envuelto, o que estaba envuelto en esa realidad, esa expresión carismática de las comunidades de alianza, tenía esa dimensión de relación personal con Jesucristo, esa convicción de alguien que ha encontrado al Dios que da vida, al Cristo mismo, de esa fuerza del Espíritu Santo que lo empujaba. Él fue a mi casa. No fue a un retiro que yo asistí, no. Él fue a mi casa, era el Espíritu que lo había movido hacia mí y ese mismo Espíritu lo hacía él empujarme a disfrutar del Evangelio completo de Jesucristo en la Iglesia Católica. Y fue el primer contacto que tuve con ellos. Y después, por supuesto, me llevaría un día entero comentar el testimonio impactante, tremendo, gigantesco de vida cristiana que ellos tenían. Jóvenes, pero con el poder del Espíritu Santo. Jóvenes, pero católicos que asistían a misa, que se confesaban, que comulgaban, que rezaban el Espíritu Santo, oraban al Espíritu Santo, que rezaban el rosario en el campus de la universidad. Muchos de ellos estaban estudiando en la universidad, o en la UAN, o en el TEC de Monterrey, cualquiera de los dos, y también muchos ya tenían estudios profesionales. Pues sí, pero era el Espíritu Santo lo que se palpaba por allí, lo que se miraba, la presencia de Dios. Y eso, hermano, impactó tanto. Y no solo eso. Allí mismo estaba lo otro que te voy a estar señalando el día de hoy. Ese mismo hermanito, ese hermano que estaba lleno de Dios, del Espíritu, de Jesucristo, de su Santa Iglesia Católica, defendía la fe. De hecho, cuando él me ayuda a descubrir los errores de los testigos de Jehová para salir de allí, llevaba un libro que me recomendó, El diálogo con los protestantes, ¿sí? El famoso libro del padre Matuli, Diálogo con los protestantes. Entonces eso fue un impacto gigantesco para mí. ¿Por qué? Porque encontré respuestas bíblicas a los ataques que me estaban haciendo o ya habían penetrado de parte de los testigos de Jehová. Lo de las imágenes, encontré que hay un Éxodo 25:18, donde Dios manda hacer imágenes, querubines de oro. Números 21, 8 al 9, la serpiente de bronce. Segunda de Samuel 6, la procesión con imágenes. Josué 7:6, se arrodillan delante de las imágenes. O me encuentro también, y me ayuda mi hermano en Cristo, Héctor, a encontrar los pasajes con el libro, con la guía de la confesión en la Biblia. Juan 20:22, Hechos 19:18, Santiago 5:16. O sobre la Virgen María, el rosario en la Biblia, o la virginidad de María. Lucas 1:28, Lucas 1:48, Lucas 1:43 al 45, San Juan capítulo 2, Isaías 7:14, Juan 19:26, etc. O también me encuentro con el Papa en la Biblia, entonces, Juan 1:42, Mateo 6:18, Juan 21:15, Lucas 22:31, Hechos 1:14. O sea, me encuentro con la palabra de Dios, dándome fortaleza, aclaración, luz, para alejar el error de los testigos de Jehová y así allanar el camino y regresar a la Iglesia Católica. Y fue, recuérdalo, un hermanito que tenía esa vivencia del Espíritu Santo en su vida, en esas comunidades de alianza que son una expresión carismática de las fuertes a nivel internacional. Pero no solo eso, cuando entro en la misión y entro con los apóstoles de la palabra, los mismos apóstoles de la palabra me llevaron a los 2 o 3 meses a un retiro. Yo no sabía en ese tiempo, por supuesto, que era, pero un retiro después supe de la renovación carismática. Y en ese retiro fue mi encuentro con Dios. Yo a ese Dios que estaba sirviendo lo conocí, lo palpé, lo toqué, lo miré. Fue el impacto fuerte, como a muchos de nosotros nos ha pasado. A mí fue en ese retiro que me llevaron a tomarlo y después regresé en Apóstoles de la Palabra. El fin de semana fue allí, pero ese fin de semana fue de encuentro pleno con Jesucristo. Sí, por supuesto, me tocó. Dios al final del retiro me tocó. Cuando al final aparentemente no había pasado nada, llego a compartir mi testimonio, llega el golpe espiritual, la acción del Espíritu en mi vida y entonces sí, como a muchos les ha pasado, algunos sonríen mucho, se alegran mucho, otros lloran mucho. El caso mío fue llorar mucho, llorar y llorar y llorar. Todo lo que había estado yo haciendo mal contra Dios cuando era ateo, cuando era malísimo católico y también de la ausencia de Dios ya que lo había sacado de mi vida. Y me encontré cara a cara con Jesucristo en ese retiro, sí, donde se habla del amor de Dios, el pecado, la conversión, Jesús la solución y el poder del Espíritu Santo en la vida. Me encuentro cara a cara con Jesús. Palpo a Jesucristo, recuérdalo, palpo. Puedo decir entonces lo que San Juan dijo, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado. Así, 100% lo puedo decir convencido, yo igual que él. Lo que yo he visto, lo que yo he tocado, lo que he palpado, lo que he mirado, ese Jesús vivo que te encuentras de frente. Y apenas tenía 3 meses de misionero, tal vez 4 máximo. Un poquito después tengo mi vivencia también en el Espíritu Santo.
como le llaman ahora, o desde hace unos años, el bautismo en el Espíritu Santo, que no se trata nunca de otro sacramento, sino de reactivar el sacramento que ya hemos recibido del bautismo y sobre todo de la confirmación, hacerlo activo. Entonces, esos meses después tengo mi efusión del Espíritu Santo en mi vida, donde entonces empieza a empujarme con mucha más fuerza, más convicción a seguir adelante. Y seguir adelante en la misión. Así ha sido en gran parte en mi vida. Ir sirviendo, ir ayudando, ir impulsando, pero ir dejando también que el Espíritu actúe en mi vida. Es obra de Dios. Si queremos servir a Dios, hay que dejar que Dios haga su obra. Y es el Espíritu Santo el que la hace. Por eso entonces recuerdo 2 o 3 detalles solamente que te comento más sobre este punto. Esa efusión o ese bautismo en el Espíritu que tuve y que Dios quiere para todos en su iglesia. Y es lo que ha dicho el Papa Francisco también, que es algo que debe ser para todo católico, no para ciertos movimientos. Recuerdo 2 o 3 detalles. Una, que durante muchos años mi esposa, cuando me acompaña, me dice ella, Martín, dice, es que la gente te extraña algo, dice, o nota algo diferente, porque nos invitan a comer. Y me dice ella, cuando vayamos a comer, habla, platica, porque tú normalmente cuando estamos en una casa, en una familia, yo no platico mucho, soy más bien serio, aunque usted no lo crea, soy más bien introvertido. Pero dice, lo que pasa contigo es que cuando hablas al frente, cuando te subes al frente a predicar, eres como otra persona. Y sí, exactamente, yo creo que soy el mismo Martín, pero hay un Espíritu Santo en mi vida, 100% convencido que es obra del Espíritu Santo en mi vida. Yo incapaz, si yo era de mis grandes temores siendo ateo, grandes temores porque yo estaba aislado de todo el mundo, me escondía hasta de los familiares. Y sin embargo, me dice ella, es que hablas y estás al frente y se nota como otra diferencia al hablar. Sí, porque en realidad es el Espíritu Santo el que me fortalece, me ilumina, habla. Yo estoy 1,000,000% seguro, y así se lo digo a la gente y te lo digo a ti ahora, cuando yo hable, yo no quiero hablar nada. Yo sé que yo voy a hablar, pero yo lo que espero al 100%, al 1,000,000% es que Dios te hable a ti. Sí, hermanita. Sí, hermano, Dios te hable a ti, que Dios hable a través de mí, porque es ese Espíritu el que Él me dio, el que Él reactivó, el que Él me ha llenado, el que te invito a que lo pidas siempre, el que hace posible eso. Y no solo eso, que eso es una bendición, porque así yo puedo transmitir la fe con más convicción. Es la convicción que viene del Espíritu Santo. Y un último detalle sobre experiencia y de cómo el Espíritu actúa siempre, y pasó en mi vida, es una vez me invitaron a predicar. Y era una reunión de sacerdotes, líderes laicos y obispos también. Era la primera vez que me invitaban a compartir un mensaje a los obispos, que fue una experiencia también bellísima. Solo te la comparto brevemente. Iba a estar yo un día con los obispos, otro día con los laicos y sacerdotes en Dallas, Texas. Di la plática con los sacerdotes y los laicos, y algo que te comento en relación con cómo actúa el Espíritu Santo es que cuando me toca dar la charla, el mensaje era la apologética y los medios de comunicación, la nueva apologética y los medios de comunicación. Pasa ya la plática, voy y me siento, y cerca de mí hay un joven que se acerca y me mira con cara extrañado y me dice, Martín Zavala. Sí, le digo, hermano. Me dice, te quiero platicar algo en confianza. Dígame, hermano. Mira, dice, yo soy el coordinador de este ministerio. Y ayer, dice, estuvo el padre que es fundador de era otro ministerio donde él estaba, otro movimiento, y me dice, pasó algo raro, porque vino aquí el sacerdote donde yo estoy, dio una plática parecida a la que tú diste, muy parecida, pero el efecto entre los sacerdotes y los líderes laicos de medios de comunicación fue muy diferente al cuando tú lo compartiste. Cuando él lo dio estuvo bien, pero ahí quedó, todo bien. Ahora tú llegas, das prácticamente algo muy parecido. Sin embargo, la respuesta, me dice él con ojos de asombro, de qué está pasando, me dice. Sin embargo, es muy diferente. Digo, ¿por qué, hermano? Es que mira, ayer lo dio él y estuvo bien, todo. Pero tú dijiste algo muy parecido, pero fue como si soltaste una bomba, me dice, soltaste y explotó una bomba. Hablan, dicen, preguntan, comparten, te invitan. Algo pasa, dice, tú lo diste de una forma parecida pero muy diferente. Y me dijo él esa expresión, me dice, ¿sabes qué? Dice,
es que es muy raro, me dijo él así, tal cual me lo dijo, como él me lo dijo a mí. Me dice, es que tú cuando hablas o enseñas o predicas, pareces pastor pentecostal, me dijo así, pareces pastor pentecostal. Ni nada que ver con los pentecostales, por supuesto, de la secta o iglesia pentecostal, no. Lo que pasa es que yo sé y sabía que sí hay un Espíritu Santo activo fuertemente en mi vida. Que si el otro va a decir Jesús fundó una iglesia, yo no puedo decir Jesús fundó una iglesia, yo tengo que decir Jesús fundó una iglesia o Jesús funda una sola iglesia donde todo el espíritu, todo mi ser empuja a soltar esa verdad. No la puedo decir normal, tranquilo, calmado. Para mí es imposible hacerlo así. No es mi carácter, yo soy totalmente diferente. Por eso los que me conocen saben que yo hablo muchísimo menos cuando estoy afuera de donde comparto. Y lo que él no se había dado cuenta es que yo simplemente había dejado que el Espíritu Santo de nuevo hiciera lo que siempre ha hecho. Que hable Él, que actúe Él, que dirija Él. Que Dios lo haga cuando yo estoy allí. Que es lo que hago muchas veces cuando voy a las misas también a invitar. Normalmente cuando puedo, duró 3, 4, 5 minutos. Invito al curso que se va a dar la siguiente semana. Y yo he visto demasiadas bendiciones porque son 3, 4 minutos donde yo anuncio el libro, por supuesto, normalmente que yo escribí de respuestas católicas inmediatas, sí, y lo pide la gente afuera. Pero yo le digo a Dios bien directo, si no se vende ni un solo libro, no hay problema, ni uno solo. Pero en estos minutos, Señor, yo quiero y sé que tú vas a hablar. Yo quiero, Señor, Dios Santo, Todopoderoso, que tú hables y tú digas y tú actúes en estas personas en 3 o 4 minutos para que llegue a su mente, su corazón y su espíritu. Sí, yo no quiero dar un mensaje ni una invitación. Yo quiero, Señor, y así ha sido, que hables tú y así lo ha hecho Dios. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo. En realidad, hermano, cuando yo te comparto esto y tú revisas la Biblia, vas comprendiendo la vivencia real del llenarte del Espíritu Santo. Me acuerdo ahora que te digo esto, porque iba a compartirte lo de Pentecostés que Jesús les dijo a los apóstoles, así algo. Pero antes te comento otra de las experiencias fuertes de que estábamos en un retiro. Salimos del retiro hace años, ya muchos años. Y en el autobús se me ocurre y les digo a los hermanos, vamos a compartir algo aquí en el autobús. Estábamos muy alegres, llenos de Dios, había actuado Dios, etcétera, etcétera. Y me dicen, pues sí, pero ¿quién empieza? Me dicen, pues tú, Martín. Tú fuiste el de la idea, tú empiezas. Ok, les digo yo. Voy con el chofer, el conductor, le pido permiso y me dice, sí, haga lo que quieran. Y entonces empiezo a compartir y a los segundos que empiezo a hablarles, Dios te ama, hermano, venimos de un retiro y queremos decirle que Dios los ama. Un señor empieza a decir en voz alta, que estaba sentado delante, bájenlos, están borrachos, me dice, bájenlos, están borrachos. Por supuesto me acordé y le dije, no hermano, no estamos borrachos, estamos llenos, pero no de licor, estamos llenos del Espíritu Santo. Sí, hermano, me acordé. Y el Espíritu mismo de Dios hizo que me acordara de ese pasaje famoso. Es el Espíritu el que nos movía. Hermano, es ese mismo Espíritu, escúchalo. En Hechos 1, búscalo por favor. Hechos 1, del 4 al 5. Porque eso también es para ti. Nos dice así, si quieres ser un buen defensor de la fe, un buen católico de verdad, no basta todo lo que ya estás haciendo, si no has tenido esa experiencia fuerte de vivencia permanente y continua del Espíritu Santo en tu vida. Jesús le dijo a los apóstoles, después de 3 años de haber estado con Él, después de haber pasado con ellos una y otras situaciones, buenas, malas y difíciles, después de enseñarles de frente, directo y con parábolas, de todas las maneras después de eso, aún así Jesús les dice, en una ocasión, Hechos 1:4, en una ocasión que estaba reunido con ellos les dijo, que no se alejaran de Jerusalén y que esperaran lo que el Padre había prometido. Ya les hablé al respecto, les dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sí, mi hermano, por donde busquemos es el Espíritu Santo. Lo que Jesús dijo después de todo eso, que esperaran, ellos recibieron y todo cambió. Eso es lo que ha sido la gran bendición en mi vida, hermano, para poder ser un buen defensor de la fe. Alguien que haya impactado por gracia de Dios a miles o cientos de miles o millones de personas.
Porque es ese mismo Espíritu que les dijo a ellos, que te dice a ti y que me dijo a mí y que me llenó y que me quiere seguir llenando y que busco llenarme de ese Espíritu Santo. Por eso les dijo a los apóstoles, espérense, y todo cambia cuando el Espíritu Santo está en tu vida. Es como ver, siempre hay dos ejemplos que se ponen. ¿Cómo sé si yo estoy teniendo esa relación fuerte, vivencia de vivir mi confirmación? Lo que ya recibiste el Espíritu Santo, de activarlo, de que se te note, que se nos note el Espíritu en nuestra vida. Porque el Espíritu viene para todo, olvidaba de comentarte lo de la Biblia. El Espíritu Santo, dice en la Biblia, nos va a recordar que somos pecadores. El pecado nos ayuda a tomar conciencia del pecado. El Espíritu Santo, dice en Romanos 8:26, ora por nosotros porque nosotros no sabemos cómo orar. El Espíritu Santo es el que nos hace reconocer la presencia de Jesús en la Eucaristía. Juan 6:54, mis palabras son espíritu, dice Jesús, espíritu. Recuerda, en San Juan 4, buscaré adoradores en espíritu y en verdad. O nos dice también en Efesios 3:5, nos ayuda a descubrir el Espíritu, los misterios profundos de Dios. O también tantos pasajes donde los apóstoles con el Espíritu Santo rompen el miedo, la tibieza, la cobardía, a pesar de haber estado con Jesús. Ya cuando tienen el Espíritu salen y nadie los puede detener. Y cuando los quieren detener dicen, nosotros preferimos obedecer a Dios antes que a los hombres. O no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Es ese mismo Espíritu Santo, hermano, el que impulsó a los apóstoles a salir, a llenarse de alegría, a llenarse de sus dones, a predicar con fuerza, a predicar con poder, a predicar con convicción, a dejarse guiar por el Espíritu. Es ese mismo Espíritu que Dios me ha regalado desde la confirmación y que con esos retiros, pláticas y el estar en esos años creciendo en esa relación con el Espíritu Santo, que le pido una y otra vez, que he visto las bendiciones en mi vida, hermano, sí. Por eso es importantísimo y clave, hermano, si quieres hacerlo en toda tu vida y ser un buen defensor de la fe, un buen apologista, el mensaje de hoy es directo. El Pentecostés de hace tiempo tiene que ser hoy para ti y permanente. No es para algunos. El bautismo en el Espíritu Santo, o la unción en el Espíritu Santo, o el llenarte del Espíritu Santo, o el reactivar el Espíritu Santo, como lo querramos poner. Ya sabemos que la confirmación nos lo ha dado, en el bautismo nos lo da, en la confirmación recibimos la plenitud. Lo que te estoy diciendo es de cómo activarlo. Es como tener una toma de un cable que tienes una licuadora o un motor X o una lámpara, lo que quieras, y no está conectado. Por más grande que sea, si no lo conectas a la corriente no va a funcionar. Es reconectar para que ese Espíritu Santo brote en tu vida, te guíe, porque no sabemos orar y Él va a orar por ti. Él ora por nosotros porque no sabemos orar, dice en Romanos 8:26. El Espíritu Santo nos va a hacer tomar conciencia de pecado. El Espíritu Santo te va a mover y nos mueve a empujar mucho más, no solo a defender la fe, a extender la fe, a compartir la fe. De hecho, ese es el termómetro espiritual, hermano. Mira, escucha lo que dice el Catecismo de la Iglesia en el número 1285. 1285. Nos dice, y es algo que muchas veces lo he dicho, pero lo voy a decir desde otra perspectiva, hermano. Nos dice así: en efecto, a los bautizados, el sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la Iglesia y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. Repito, una fortaleza especial del Espíritu Santo. De esta forma se comprometen mucho más como auténticos testigos de Cristo ¿para qué? Para extender y defender la fe con hechos y con palabras. Así es, mi hermano. ¿Cómo saber si el Espíritu Santo se está mostrando fuerte en tu vida como defensor de la fe? Va a ser el termómetro. El Papa Pablo VI decía en la Evangelii Nuntiandi, ¿cómo saber si una persona está siendo evangelizada? El evangelizado evangeliza. Repito, así dijo el Papa, el evangelizado evangeliza. Es decir, no solo defender la fe, no. Porque si hay hermanos apologistas que salen todos los días, puede ser en redes sociales, a defender la fe, pero si les quitas la defensa de la fe y no tienen nada que decir, eso es peligroso, hermano. Quiere decir que estás dando un servicio con citas bíblicas, con argumentos lógicos, sí, pero sin la acción del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no solo nos mueve a defender la fe, también a extenderla. Entonces no hay oposición. A veces hay carismáticos que no quieren defender la fe, es cierto. En muchos lugares no, en muchos lugares sí. Yo me la paso el 60% en grupos de renovación, movimientos de renovación carismática, en las parroquias, en las diócesis, pero muchos con ellos. Yo veo que se abren a defender la fe en muchos lugares también.
Entonces, hay unos que no quieren defender la fe, pero ese es el equilibrio. Tenemos que hacer las dos cosas. El Espíritu Santo en la confirmación son para las dos cosas, extender y defender la fe. Y el otro extremo, defensores de la fe que no le dan ese valor, esa importancia a ese encuentro personal con Cristo y a esa unción especial o efusión especial o llenarse del Espíritu constante en su vida para poder decir: yo he vivido mi Pentecostés personal, mi experiencia personal iba a ser permanente una y otra vez, semana, meses y años del Espíritu Santo. No se puede quitar ni la defensa de la fe, ni el extender la fe, ni el querer compartir la fe si el Espíritu Santo está ahí. Van a ir juntas las dos. Tenemos que quitar esa idea de que solamente es para algunos el defender la fe o de que solamente es para algunos el llenarse del Espíritu Santo, el bautizarse en el Espíritu Santo. No, las dos cosas son para todo católico. Es lo que dice el Catecismo de la Iglesia. Al decir extender y defender la fe por obra del Espíritu Santo es para todo. Hace unos años el Papa Francisco hizo modificaciones a nivel mundial sobre la estructura de la renovación carismática, cómo estaban ellos agrupados, y unificó todo a través de un órgano internacional que se llama Charis o Caris. Y a través de ese órgano entonces las diferentes realidades que se llaman carismáticas o expresiones, ya sea el movimiento de renovación o las escuelas de evangelización o las comunidades de alianza o los ministerios de diferentes tipos, cualquiera que haya tenido esa vivencia del Espíritu Santo, ese encuentro con Dios, ese bautismo o llenarse del Espíritu en su vida, ese Pentecostés personal, lo compartan, porque dice el Papa, eso es para todo católico, no para algunos, porque ningún católico puede quedarse a un lado de que el Espíritu Santo lo ayude a reconocer su pecado, o de que el Espíritu Santo lo ayude a orar, o de que el Espíritu Santo le regale dones y carismas para edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, o que el Espíritu Santo lo deje de reconocer la presencia de Jesús en la Eucaristía, o que esa dimensión tiene que ser, hermano, personal, y eso te quiero invitar. Así como la Pascua no es algo que se quedó allá y tenemos que pasar de la muerte de Jesús y resurrección a nuestra muerte y resurrección, nuestra muerte al pecado y nuestra resurrección a una vida nueva, la Pascua personal, el encuentro personal con Cristo, también el bautismo en el Espíritu o el llenarse en el Espíritu Santo o el constantemente buscar cómo clamar a ese Espíritu que venga a nuestra vida una y otra vez, penetre en ti y en mí, para así poder decir con seguridad: sí, yo he tenido mi encuentro personal con Cristo, esa Pascua no pasó hace solo 2000 años, es un hoy, donde Cristo está vivo hoy, y ese Dios es el que me llama a extender y a defender la fe, las dos cosas, extenderla y defenderla. Y también igual, ese Pentecostés, y entonces ya no solo lo vamos a celebrar una vez al año, la Iglesia Universal, no, al mismo tiempo es mi Pentecostés personal, tu Pentecostés personal, tu experiencia personal, mi experiencia personal con Dios. Los sacramentos siempre tienen dos aspectos principales, termino con esto. Se enseñan así en teología y en latín, ex opere operato y opere operantis. Son válidos en sí mismos, ex opere operato, si se hacen bien con la materia y la forma, el ministro ordenado, la intención de la iglesia. Pero los frutos dependen de la disposición de la persona, opere operantis. En este caso, ya estamos confirmados, sí, hermano, ya hemos sido bautizados, sí. Lo que queremos con este mensaje es que si quieres ser de verdad un buen defensor de la fe y que explote Dios en ti mucho más todavía, y de aquí a 10, 15, 20 o 30 años sigas firme en la fe, con el entusiasmo firme de que millones de personas disfruten la salvación a través de Jesús en la única iglesia que Él fundó, la Iglesia Católica, entonces tengan esa reactivación del Espíritu Santo en tu vida. Reactívalo. Si ya lo tienes, sigue cada día llenándote de ese Espíritu Santo, pero reactívalo, que se te note, que se muestre. Dile a Dios: Señor, manifiesta tu acción del Espíritu Santo en mi vida. A la hora de defender la fe, cuando yo hable, que seas tú el que hable. Cuando yo enseñe, que seas tú el que enseñe. Cuando yo comparta, que seas tú, Señor. Cuando dé citas bíblicas, que no sean citas bíblicas, que sea palabra tuya, palabra de Dios, palabra efectiva en aquel que la escucha, Señor. Que tu palabra sea como una espada de doble filo. Dile: Espíritu Santo, ven y lléname, santifícame, guíame, fortaléceme, dame valor, dame coraje, dame entusiasmo, dame perseverancia, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, ven una y otra vez a mi vida para ser un buen apologista, un buen defensor de la fe y un buen misionero para extenderla.
porque así nos dice el catecismo. Ese Espíritu Santo lo hemos recibido para las dos cosas. Y si no están activas ni una o otra o alguna de las dos, hay que reactivarlo. Señor, con toda tu fuerza, con todo tu poder, con toda tu presencia. La tercera persona de la Santísima Trinidad, el gran desconocido. El gran desconocido no debe ser el gran desconocido ni para ti, ni para mí, ni para ningún católico. Y lo primero es que lo vivamos, cada uno de nosotros, y después lo compartamos, para que así cuando otro católico se encuentre con Jesucristo cara a cara, por cualquier medio católico que haya, retiros, movimientos, talleres, etcétera, pero que tengan ese encuentro cara a cara con Jesús y esa unción especial del Espíritu Santo, ese llenarse, ese reactivar esa presencia del Espíritu Santo en su vida, por eso dicen así, se bauticen, en español es llenarse o sumergirse, bautizarse, sumergirse, llenarse del Espíritu Santo, que ese sacramento de la confirmación que hemos recibido se reactive, hermano, hermana que me está escuchando. Si no, lo hacemos así. La defensa de la fe y la extensión de la fe se quedarán, aunque aparentemente por fuera sea una obra muy buena, sería una obra humana de todas maneras. Y si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los constructores. Dejemos que todo lo que hagamos, cualquier cosa que hagamos, sea una acción de Dios en nuestra vida. Y lo hace a través del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad que nos santifica. Así que ánimo, mi hermano, sigue adelante, no te detengas. De nuevo, como empezamos, felicitamos mucho al canal católico, Católicos por Convicción, en su primer año, los 10,000 primeros suscriptores, que vengan muchísimos más y que también aparezcan más ministerios y movimientos similares y más personas que llenos del Espíritu Santo busquen extender y defender la fe, con hechos y con palabras. No se te olvide, con hechos y con palabras. Ánimo, mi hermano, porque servir a Dios es una bendición, pero antes que servir a Dios es estar con Dios. San Marcos 3, del 15 al 16. Nos llamó para estar con Él, del 13, en adelante. Nos llamó para estar con Él. Y después entonces sí, salir a compartir la buena noticia. Y al compartirla y se necesite, hay que dar razones de nuestra fe, defender la fe. La acción del Espíritu Santo es para todos en la iglesia, sin importar en qué movimiento estés, qué ministerio, qué parroquia, qué país, qué diócesis. Si eres católico, es para ti. Igualmente, sacerdote, religiosa, diácono, obispo, es para ti. Y al ser esa vivencia del Espíritu Santo para ti, tu Pentecostés personal y permanente, fruto de ello, última vez lo que dice el catecismo, se da con una firmeza y convicción el extender la fe y el defenderla. El extender la fe y el defenderla, con hechos y con palabras. Ánimo, sigue adelante. Si hay muchas formas de crecer, aprovecha todas las que puedas mientras sean católicas. Si quieres formarte en serio, visítanos en defiendetufe.com, inscríbete en la Escuela de Apologética Online DASAM, que es uno de los medios que existen, Escuela de Apologética Online DASAM en defiendetufe.com. Y sigue apoyando este canal, motiva a otros a que apoyen el canal Católicos sin Convicción. La mejor forma es compartiéndolo y suscribiéndose. Ánimo, su hermano en Cristo, Martín Zavala. Que Dios te siga bendiciendo y que vivas y tengas siempre tu Pentecostés personal y permanente para que así extiendas y defiendas la fe con hechos y con palabras. Bendiciones.